Mi nombre es Olaf Kolkman de LN Net Labs. Este escaloncito va a ser peligroso. Bueno, les voy a hablar un poco hoy acerca de varias cosas que me han interesado y que están alrededor de DNSSEC y algunos eventos con relación a la industria de la certificación que hacen que realmente hicieron bastantes noticias en Holanda. Quería hablar acerca de esto. Tengo un orden del día y mi orden del día se concentra alrededor de estas palabras que todos conocen. Tienen que hacer de la Internet más segura y que sea un buen espacio público en donde nos podamos comunicar y hacer todas las cosas de la vida en una forma confiable. Eso es lo que yo tengo en mente cuando yo trabajo sobre la Internet y la seguridad en la Internet. Esta charla va a comenzar con DigiNotar. Y la pregunta es, ¿necesito decir algo más? ¿Cuántos de ustedes escucharon el nombre DigiNotar? Levanten la mano, por favor. Muy poquitos, la verdad. Eso, en realidad, es muy interesante, porque esta historia tiene un impacto global. Entonces les voy a dar un resumen rápido. DigiNotar es una entidad certificante y si entran en diginotar.es, bueno, es una empresa que hace certificados de confianza, en lo que uno basa la confianza cuando hace negocios en Internet. Cuando uno, por ejemplo, se conecta a un website seguro a través de un navegador, uno confía en los certificados que estas personas emiten. Bueno, esto es un sitio español y no estoy muy canchero con el tema del español, pero esto sí aparece, por ejemplo, en el website en Holanda. Y el tema es que esta gente está en quiebra y fueron a la quiebra por una buena razón. Y esto apareció en las portadas de los diarios de muchos periódicos, porque dice que esto fue un ingeniero de software de 21 años que odiaba a este país siniestro, y esta persona pudo hackear esta infraestructura digital. Entonces, ¿y cuál fue la cadena de eventos que nos condujo a esto? Bueno, comencemos con el héroe de la historia. Un blogger iraní, Ali Burhani, que es conocido por su nick Alibow, estaba navegando la Internet, estaba googleando y encontró algo extraño. Estaba usando Google Chrome y encontró algo extraño. Y entonces él fue a un foro de ayuda y esto fue en agosto del 2008. ¿Y qué hizo él? Bueno, demostró que había algo extraño, había algo mal con un screenshot. Se veía de esta forma el screenshot. Él quería ir a Google y encontró un certificado, una pantalla roja, e incluía una foto del certificado que venía con este sitio web. Y el certificado decía que esta página estaba firmada por DigiNotar CA. DigiNotar CA es una autoridad certificante en la cual confiaban casi todos los navegadores del mundo. Afortunadamente, Google Chrome tenía un mecanismo de seguridad implementado desde junio del 2011, que no todos los navegadores tienen esto implementado, pero Google lo tenía. Y entonces la página se puso roja. El mecanismo consistía en dos partes. Es un mecanismo llamado AHTS y usado en combinación con ciertos bins de certificación. No voy a entrar en detalles, pero es un draft HTF de transporte de seguridad
Y en esta capa de seguridad hay un encabezado, un header extra que dice que una vez que se vea este certificado, por favor, hagan un caché para el futuro, y aquí es sobre el año, por ejemplo, y asegúrense que la próxima vez que se conectan a este sitio, utilice el mismo certificado. Lo que Google también hizo fue introdujo un número de pins para sitios muy conocidos como Google, Twitter, Facebook y algunos de otros de esos. Y debido a esto, pudieron ver que no había una equivalencia entre la entidad certificante que debería haber estado firmando el transporte de Google y lo que este chico encontró en su navegador. Entonces, esta entrada fue generada por la entidad certificante y esto generó una historia muy interesante, una anécdota muy interesante. Voy a tomar una hoja de papel aquí del escritorio porque quiero leer exactamente de aquí. Este es un informe de una empresa de seguridad llamada Fox IT, que hacen testeos de seguridad y están en Holanda y fueron contratados a fin de evaluar qué fue lo que falló en agosto del 2009, cuando empezaron a considerar este problema, el 29 de agosto. Y empezaron a ver qué era lo que pasaba. Y realmente fue algo muy interesante. Y realmente fue un escándalo terrible. Lo que encontraron fue que, por ejemplo, en otra firma de seguridad habían hecho una auditoría en esta empresa y habían encontrado sitios comprometidos y servidores también comprometidos, y también encontraron, o en un periodo entre el 17 de junio y el 22 de julio, que había, por cierto, certificados que habían sido firmados, los cuales no se podía decir a qué respondían dentro de lo que había sido publicado. Había certificados que habían salido, que habían sido extendidos sin tener un conocimiento cabal de los mismos. Entonces, el informe del 27 de julio decía que esta empresa no estaba haciendo su trabajo apropiadamente. Y, por supuesto, el interés comercial interfirió con la transparencia, porque no se lo dijeron a nadie, no se lo dijeron a las compañías de navegadores ni nada. Entonces, el 28 de agosto pasó el episodio iraní y quizás el evento iraní no hubiera sucedido si esto hubiera surgido a la luz. Lo que encontraron servidores con herramientas de hacking múltiples que habían quedado en estas máquinas, y encontraron certificados RSA muy especializados, encriptados. También encontraron muchos errores y errores de escritura, y también encontraron una huella digital, el mismo en los scripts, como se había también hecho con las autoridades de certificación de Comodo. Y también esta persona había colocado un mensaje y explicaba sus motivos políticos y decía, por ejemplo, que la clave era una variación de Protenium, que es muy fácil imaginarse cuál es. Entonces, se obtuvo un certificado falso. Y si uno es un hacker, por ejemplo, una persona que quiere hacer el mal, cuando un certificado falso, ¿cuándo puede ser útil?
Creo que hay tres circunstancias en las cuales un certificado falso puede ser útil. En primer lugar, la víctima quiere ir al sitio, el adversario, digamos que esta persona, del cual esta persona tiene un certificado. Si el adversario tiene un certificado para google.com o postbank.nl, por supuesto, la víctima necesita ir a cualquiera de estos dos sitios. Si van a otro sitio, el certificado no va a ser útil. Entonces, es importante que la víctima vaya al sitio para el cual uno quiere que vayan, o hacia el cual uno quiere que vayan. El segundo ejemplo, o el segundo prerequisito, es que el certificado comprometido no esté en una lista negra o que no esté siendo chequeado de otra forma. En el caso de este muchacho iraní que vio la página roja de Google, estaba utilizando un sistema en el cual ese certificado particular fue chequeado y por lo tanto había sido protegido. Por otra parte, hay muchos sistemas que no chequean los certificados, no chequean las listas de revocaciones de certificados, ni tampoco las OSP, que son los mecanismos que chequean si los certificados todavía son válidos. Si chequeamos el browser del Mac, es una característica muy oculta en el keyring que uno debe prenderlo, es el Safari. Entonces esto no nos protegería. En tercer lugar, una parte muy importante del ataque, del atacante, debe poder hacer que se desvíe el tráfico para estar en el medio y reemplazar los datos. Si uno, por ejemplo, si uno entra de buena fe en Google, si uno piensa que está en el google.com pero termina en el servidor del adversario, entonces él puede hacer negocios, puede hacer su cometido. Estos tres prerequisitos deben suceder, deben darse. Entonces, ¿qué tipo de adversario tiene un conocimiento a priori que puede ser efectivamente un hombre en el medio, un man in the middle? Antes de tener el certificado, uno tiene que estar seguro que uno puede desviar el tráfico y utilizar el certificado, porque de otra forma, ¿cuál es la lógica económica para hacer esto? Uno como un hacker, va a invertir mucho trabajo en tratar de hackear una autoridad de certificante y después llevarse eso a la casa y no hacer nada. Uno tiene que tener un plan. ¿Qué va a hacer con estas cosas que falsifica? ¿Vale la pena hacer un hackeo? Ahora, en la próxima transparencia les voy a mostrar cierto movimiento, el Moving, una película que es producida por Fox, y lo que van a ver allí son puntitos. Fox IT, en el momento que empezaron en DigiNotar, dijeron, vamos a responder a los requerimientos de OCSP, que este es un certificado válido. Si no es un certificado válido, vamos a responder, no utilicen esto para que no lo utilicen los usuarios. Cuando vieron esos requerimientos o esos pedidos, se hicieron un mapeo de esos pedidos y lo que encontraron es que el origen de 300.000 pedidos provenían de una nación específica. Todo lo que ven aquí estos puntitos aparecen aquí, provenían de esta zona. Aquí aparecen 300.000 usuarios. Pero también lo que ven son unos puntitos en Europa Occidental y en la costa este de los Estados Unidos. Y los de Fox IT, la gente de Fox IT que escribieron el informe, que habían observado estas direcciones IP, y la mayoría de estas direcciones IP eran Tor Exit, notas Tor Exit.
Y esta es una red en la cual se puede comunicar de forma privada y es muy popular en estas regiones. Y el tráfico que la gente genera allí proviene de distintos lugares del planeta. Y lo que ven aquí es que alguien a un nivel nacional muy específico tiene acceso al tráfico y lo ha desviado de manera tal que DigiNotar se lo presentaba al usuario que pensaba que estaba ingresando a Google, pero lo hacía con un certificado falso. 300.000 usuarios estaban potencialmente siendo espiados. Y entonces, lo que les quiero explicar aquí es que esto era un adversario determinado. Había un incentivo económico. Y este adversario determinado tenía acceso directo o indirecto a la infraestructura nacional. Realmente es atemorizador, porque como resultado los activistas iraníes vieron que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas, había escuchas. Y creo que esto realmente es un atentado contra la vida. Hay muchas cosas en Internet, o hay pocas cosas en Internet que puedan ser tan atemorizantes como esto. La inconveniencia que se generó fue que DigiNotar fue expuesto a la confianza en DigiNotar se perdió, entonces lo retiraron de muchos navegadores. En Firefox y Microsoft lo retiraron y lo dejaron en el navegador holandés por un tiempo, porque DigiNotar es el trust broker para las autoridades holandesas. Casi todas las autoridades de servicios municipales, la comunicación entre máquinas, todos confían en los certificados de DigiNotar. Entonces, tan pronto como DigiNotar y sus certificados fueron retirados de los navegadores, la gente no podía presentar sus declaraciones impositivas sin tener una ventanita que se abriera diciendo que no era seguro. Muchos inconvenientes, pero no era un atentado contra la vida. Pero les recuerdo que porque alguien ataca un sistema fuera de Holanda, por ejemplo, puede atacar un banco y se puede ir a la quiebra, y entonces tienen que investigar qué es lo que sucede, y muchas veces hay crisis y a los ministros no les gustan este tipo de cosas. Entonces vamos a volver hacia atrás y vamos a hablar un poquito de PKI, la tecnología de clave pública. ¿Cuál es el rol de una entidad certificante? Bueno, DigiNotar es una CA, pero también y hay muchas más. El rol de estas autoridades certificantes es ser un tercero que funciona como trust broker. Y estas organizaciones se dividen entre entidades registrantes, RAs, que hacen todo el papeleo, y las entidades certificantes que hacen todos los aspectos técnicos, mantenimiento de claves, etcétera. Entonces, si yo quisiera tener un certificado, yo llamo a la persona, iría a esta persona, chequearía mi palabra clave, mi dirección de facturación, llaman a mi esposa, a mi jefe, no sé qué más hacen, pero hacen un chequeo en profundidad de quién soy, cuál es mi empresa, quién represento. Y una vez que hacen eso, van a pedirle a la entidad registrante que firme el certificado, y ese certificado, entonces, se utilizan las comunicaciones y confiamos en estos certificados. El mecanismo es como yo lo describí, con todo el papeleo y los pasaportes que van y vienen, y esto se llama validación extendida, Extended Validation. EV es el chequeo en profundidad con todo el papelerío y los requisitos legales, y esto es muy caro. Un EV y un certificado EV va a costar por lo menos $100.000. Y es por esto que son un poco caros. ¿Y por qué estos son caros? Porque cuando las personas son caras, las reemplaza con máquinas, y las máquinas pueden hacer muchos chequeos.
Y los chequeos que hacen los llamamos validación de dominio, y lo que la persona hace es entrar en una página y mandar el mail y dice: quiero un certificado firmado, pueden hacer esto por mí, y la entidad registrante va a mandar un mail a mi email conocido, por ejemplo, lo que sea, @ etcétera, y después tenemos que confirmarlo, y después va a volver un mail con el certificado. Esto es el certificado de validación de dominio, que va a salir más o menos $10. Hay una diferencia muy importante: $10, $100. Recuerden que todos estos chequeos están basados en la información que obtenemos del DNS. Saben hacia dónde me dirigen, pero bueno, esperen un momento, porque afortunadamente ustedes como usuarios pueden darse cuenta de la diferencia entre la validación extendida, la validación de dominio, por el brillo verde. El brillo verde se expresa o aparece, si acá bien, esto tiene el brillo verde, aquí tenemos en Firefox y aquí tenemos en Chrome, y es diferente de la validación de dominio y la certificación de validación de dominio, donde ven un candado o ven un HTTPS en lugar de un nombre de una empresa. Y esto es muy claro y muy fácil de detectar para una persona que está acostumbrada a hacerlo. Pero ¿cómo van a explicarle esto a un usuario? Si hay un brillo verde, ustedes pueden confiar en el certificado. Y si no hay un brillo verde, pero un candadito, ¿van a tener un certificado de una calidad más baja? Es difícil de explicar. Las interfaces son difíciles. Y recuerden, de paso, que estoy hablando de páginas web, pero la seguridad no solamente tiene que ver con las páginas web, también tiene que ver con los servers hablando los unos con los otros. Hay tanto que sucede en la Internet que no tenemos, por ejemplo, dónde cliquear para decir que cancele la operación o que aborte algo. ¿Y qué es lo importante? Es el browser, es el navegador el que lo hace. Entonces, vamos a ver. Tenemos una entidad certificante que firma a un navegador, y una vez que el navegador envía un mensaje, les envía un certificado, y entonces un browser está configurado con más o menos 60 certificados de confianza, dependiendo en la marca. Pero hay una autoridad certificante subordinada debido a esto. Está el EFF, Electronic Frontier Foundation, significa EFF. Y también tenemos el SSL, y hay muchas organizaciones que son responsables para la extensión de certificados, pero uno está confiando en 651 organizaciones separadas o empresas separadas que hacen certificaciones para ustedes. Y bueno, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos o lo que sea. Bueno, pero a veces uno puede cometer errores en el proceso. Entonces, estas organizaciones cometen errores. Y no hay razón por que, si la entidad certificante A ya ha dado un certificado, la entidad B no puede emitir el mismo certificado. Es válido. Uno puede tener dos certificados diferentes. Esto sucede todo el tiempo. Entonces, puede suceder que uno va a tener dos certificados y uno dice: esto es cool.com y es VeriSign que lo dice, y el otro esto es google.com y es DigiNotar que lo dice. Ahora, supongan que van en la calle y se encuentran con alguien y uno dice: ¿qué tal? Soy tu hermano. Y le dice: pregúntale a tu mamá. Y el otro le dice: che, soy tu hermano, pregúntale al lechero. ¿Cuál es la situación? Pero esto es lo que sucede. Afortunadamente, hay una clave visual. Está el brillo verde que dice la validación extendida, EV. Entonces uno sabe que es la verdad.
Esto es un chiste, ¿no? Pero esta es la situación aquí. Poder notar la diferencia entre EV y los certificados de validación de dominio es difícil. Y aún si uno confía en el brillo verde, ha habido investigación de seguridad por parte de Sorted-Off, por Sussman y Sorted-Off, que tratando de hacer un ataque de hombre en el medio y con un proxy inteligente, pueden hacer que la barra se vea verde, con el brillo verde, y aún la comunicación está basada en un certificado débil o de mala calidad, y uno está haciendo negocios con el adversario cuando uno está haciendo negocios con la persona real. No todo realmente es tan confiable. Entonces, ¿cuáles son las medidas para contraatacar esto? Las listas negras. Bueno, las listas negras o CSP pide, por ejemplo, si un certificado todavía es válido. Entonces, Google, por ejemplo, los códigos PIN de Google que están incluidos en el navegador. Bueno, las listas de revocación de certificados, la CRL o el OCSP, y el problema con estos es que no se escalan bien y solo funcionan cuando uno se da cuenta que algo pasó que no anda bien. Y esto quizás nos lleve un tiempo, específicamente cuando la entidad certificante no son transparentes acerca de los problemas que han generado. Sí, mandé el certificado equivocado, pero no le voy a decir a nadie. La validación extendida, bueno, hablamos de esto. Y la validad de dominio o la EB y los certificados de DB y EB, eso es muy difícil establecer la diferencia sin tener un conocimiento externo. Y es muy difícil para aquellos que no están capacitados o entrenados para estas claves visuales. Y es mucho más difícil para aquellos que están acostumbrados al uso incorrecto de este tipo de certificaciones. Entonces, uno tiene que confiar en la tecnología en lugar de las claves visuales. Y la única tecnología que queda es las listas blancas, whitelisting. Y vamos a la página siguiente. Entonces, ¿qué pasa si uno supiera antes de comenzar la transacción qué tipo de entidad certificante, qué certificado debemos esperar? Entonces, antes de hablar con mi hermano, yo sé que mi mamá lo va a defender y no el lechero. Bueno, las listas blancas, el whitelisting o HTSP, es lo que encontramos en el navegador de Google, pero es un salto de fe. Uno tiene que conectarse y después esa información es válida por un tiempo y después, una vez que expiró, tenemos que nuevamente dar un salto de fe y puede que funcione, puede que no, no es un 100% seguro, pero es mejor que nada. O si no, podemos utilizar una infraestructura alternativa para encontrar la información. Y aquí aparece el DNS, porque el DNS es una base de datos jerárquica independiente con un registro independiente de todas aquellas entidades registrantes que habíamos hablado antes con los certificados. Tiene una raíz, es escalable, es global. Y afortunadamente el nombre de espacio que utilizamos en DNS, y por coincidencia, es el nombre que se utiliza en los PTIs, y es realmente muy sencillo. Ahora, pasando a un trabajo muy interesante que se está haciendo en el DNS, que se llama DANE, que es para asegurar el DNS, para asociar los certificados con los nombres de dominio para TLS. Básicamente eso lo dice todo. Entonces, estamos utilizando un DNS seguro para hacer una asociación entre el nombre de dominio con el cual uno quiere establecer una sesión. Y esto ha protegido al incidente de Google de tener una escala aún mayor. Esto es infraestructura global, tiene un diseño global que nos va a ayudar y además es escalable y va a hacer que la Internet sea más segura. Está basado en el almacenamiento. En el DNS podemos guardar certificados, claves públicas
todos los detalles técnicos. Si quieren conocer esto, lean los borradores de Dane. No voy a entrar en esto en detalle, porque me estoy quedando sin tiempo, de hecho. Pero básicamente lo que dice es que los certificados están almacenados en el DNS y solo permitimos que estos aparezcan para la conexión. Entonces, si soy Google, voy a colocar el certificado de VeriSign y yo diría en el DNS, VeriSign es la entidad certificante para mis certificados. Entonces, cuando uno chequea el DNS y uno encuentra que el certificado que nos extiende Google está firmado por otra entidad certificante, uno sabe que uno está enfrente de un mal tipo y uno para la conexión. Y entonces dice, yo no quiero hacer negocios con esta persona. Hubiera impedido a DigiNotar defender a Google, porque ustedes saben que DigiNotar no estaba en el negocio para defender a Google en el primer lugar. Dane entonces ofrece la protección del certificado de validación extendido. Uno sabe que está viendo el certificado de EV correcto, y estoy hablando de EV, no de DV. Y estos certificados que uno tiene que presentar el pasaporte, toda la burocracia que dijimos antes, de manera tal que uno puede decir que es la persona correcta que está haciendo negocios. Entonces, estas son las personas que saben todo acerca del sitio de negocios. Y realmente eso es un recurso muy importante. ¿Qué pasa entonces con los certificados DB? ¿No sirven para nada ahora? Bueno, yo pienso que sí, pero no con Dane. Los pueden generar ustedes mismos, de hecho. Porque las entidades certificantes que hacen los chequeos en la actualidad utilizan el DNS. Entonces, ¿por qué no lo hacen ustedes? No buscan el certificado en DNS ustedes mismos. No tienen que hacer el trabajo. Alguien le paga $10 a una entidad certificante. Bueno, esto no es más necesario. Alguien generaría un certificado, lo coloca en el dominio, y si no se hacen negocios con ese certificado, no necesitan la validación extendida. Pero si uno quiere hacer una inscripción en un segundo canal, realmente esto es algo muy interesante. Y uno no tiene que pagar el impuesto sobre la obtención de este certificado de una entidad certificante, sino directamente se hace dentro del Verde y todo eso. Y las prácticas que tenemos con la seguridad también necesitan cierta reparación, cierto arreglo. No hay soluciones mágicas. Hay partes de rompecabezas, hay componentes, hay ladrillitos para construirlo. ¿Cómo aparece o cómo funciona DNSSEC en este contexto? ¿Se acuerdan de esto? Estos eran los rollos de fotos Guilford. ¿Se acuerdan? Bueno, la especificación de Dane lo requiere. Bueno, a pesar de que ahora hay mucho debate si es un requisito muy estricto de ver cuál es la entidad certificante que lo está usando, porque si tenemos el DNSSEC, por ahí no coinciden. Bueno, hay muchos detalles. Pero antes que se implemente Dane, DNSSEC es útil para este negocio de las autoridades certificantes. Porque recuerden que la obtención de un certificado DB falso está basado en la obtención de la información del DNS. Entonces, si el DNS del vendedor del certificado está comprometido, pueden enviar certificados a la parte incorrecta. Ahora, si nosotros firmamos en la zona de DNSSEC, la entidad certificante lo valida, el DNSSEC, ese bucle está cerrado, ese loop se cierra. De manera tal que aún sin Dane, DNSSEC nos protege de emitir certificados falsos.
También impide el uso de esos certificados falsos. Recuerden que sí, la obtención de los certificados falsos es lo que dije. Bueno, se hace un hackeo de la ruta de aprovisionamiento. DigiNotar estuvo comprometida por esto. Es un método de obtener el certificado falso, es hacer un hackeo de este provisioning path. En el caso de Comodo era algo también similar. Hubo un hackeo del provisioning path. También, por ejemplo, el ataque del hombre en el medio, hacer una suplantación de personalidad. También para los certificados DBE se puede reemplazar a la persona. Y el DNSSEC nos va a proteger en este caso. Para el certificado DB es mucho más difícil hacerse pasar por otra persona porque uno necesita pasaporte, necesita identificaciones o necesita también depósitos bancarios, boletas de depósitos o algo así. Entonces hay muchas chances de que uno sea atrapado cuando está haciendo esto. Ahora, si uno tiene un DNS, el DB les pertenece. Entonces DNSSEC nos protege con relación a esto. Bueno, la utilización de los certificados falsos. ¿Recuerdan la foto, el primer gráfico? Esta historia que yo les había contado. Es útil. Si uno puede desviar el tráfico, si uno fuera un hombre en el medio, ¿cómo uno puede convertirse en el hombre en el medio? Por varios métodos. Por un pathwire. Si yo, por ejemplo, corto el cable, bueno, y me interpongo, bueno, soy un hombre en el medio. Podemos hacer un hackeo de controles y también voy a convertirme en un hombre en el medio. Entonces, el hombre en el medio es la interferencia en la ruta de la comunicación. También podemos dividir las fibras. O también hay otra forma de ataque de hombre en el medio, están basados en el routing. Pero la seguridad de los routers en la actualidad es bastante buena. No voy a hablar de esto. Y después está el ataque basado en DNS. Por ejemplo, el envenenamiento de caché, cambiando datos en el DNS. Y bueno, y el DNSSEC nos protege contra esto. Pero no nos va a proteger si no tenemos las cosas básicas bien. Lo que vemos aquí, este es un banco argentino, es Banco Nación Argentina, www.bna.com.ar, y si uno quiere trabajar con ellos en su sitio seguro, este nos redirige a un sitio que se llama algo así como hbredlink.com.ar. Ahora, no creo que nadie aquí en esta sala piensen que esto tiene algún tipo de asociación con el banco. ¿Por qué confiaríamos en esto? ¿Por qué confiaríamos y por qué no confiaríamos en bna.servicioseguros.com.ar? Traten de tipearlo a ver qué pasa. Ese tipo de cosas necesitan estar protegidas. Y de paso, volviendo a este cuadro que vimos antes, me parece que me fui muy atrás. Si nosotros tenemos un DNS, me fui muy para atrás. Ahora, si tuviéramos un DNS, entonces es muy fácil ser un hombre en el medio en este sitio. Si yo comprometo el sitio bna.com.ar, lo comprometo en realidad. Si pongo un enlace a bna securebankservices.com y que no vaya al hbredlink.com.ar, uno no lo va a notar. ¿Por qué no confiaría en algo que tiene BNA y Secure Bank Services? O sea, servicios bancarios seguros. Si yo tengo el DNS de BNA, puedo redirigirlo a un dominio que sea mío. Es muy sencillo. La práctica número 1, si uno está haciendo negocios en HTTPS, uno debe ser el dueño del nombre de dominio. Esto les da confianza a los usuarios, porque se acostumbran, si uno se acostumbra a este tipo de prácticas, las cosas van muy mal. Me estoy pasando del tiempo, me parece. ¿Sí? Bueno, bien.
Bueno, morder la bala en DNSSEC. Yo les hablé de DigiNotar, les hablé de varios casos, les dije que DNSSEC es uno de los mecanismos que nos van a ayudar a proteger y van a ser la base para la seguridad global de la Internet. Pero hay un conjunto de problemas potenciales cuando implementamos el DNSSEC. No es tan fácil como parece. Bueno, está la fragmentación, tenemos que capacitar al personal y también la infraestructura de provisión y todas las preocupaciones que la gente en general tiene. Y por otra parte, si uno tiene esas preocupaciones y no hay nadie que haga la validación de los registros de DNSSEC, ¿por qué lo haríamos? ¿Por qué implementaríamos DNSSEC en la infraestructura? Porque cuando la autoridad, si ustedes ven la implementación de DNSSEC, hay tres tipos de personas que van a actuar bien juntas. Tenemos la jerarquía de DNS, tenemos los ISPs que hacen las empresas y todo eso que hacen validaciones y necesitan tenerlo también. Y también tenemos que tener algún tipo de apoyo de aplicaciones o de OS. ¿Y por qué haríamos todo esto? ¿Por qué invertiríamos cuando no hay nada firmado ni validado? Si no hay ningún tipo de desarrollo y tampoco si hay ninguna infraestructura. ¿Por qué lo haríamos? Afortunadamente, esta historia de qué fue primero el huevo o la gallina está cambiando en la actualidad y está cambiando rápidamente. Esto es un buen momento para hacerlo. Esta es la historia de DNSSEC. Antes del 99, DNSSEC era algo para protocolos, para seguridad y para gente que se dedicaba a DNS únicamente. Había solo 10 personas que estaban considerando esto y no más. Jugaban juntos y trataban de establecer los protocolos y pensaban que habían terminado y después otros se interesaron. Por ejemplo, en NL Net Labs también y de otras empresas se empezaron a interesar y en un proyecto conjunto con los suecos descubrimos que DNSSEC no estaba listo porque tenía propiedades de escalabilidad equivocadas y entonces volvimos al tablero de dibujo nuevamente en el año 2000 y empezamos a... Uy, me parece que fue muy rápido. Bueno, tiraron las especificaciones anteriores y empezaron a trabajar en algo nuevo. Esto nos llevó 5 años porque eran especificaciones difíciles. Escribimos códigos, ensayos de interoperabilidad para generar todo esto. Después, en el 2005, pensamos que habíamos terminado, pero después aparecieron nuevos requerimientos, la privacidad y dejamos los detalles técnicos al margen, no es importante. En el 2008 pensamos que habíamos terminado y teníamos las especificaciones como están hoy en día. Por supuesto, dentro de del IETF seguimos trabajando, pero es mantenimiento. Todos los protocolos requieren mantenimiento. Entonces, ayer, como hace 1 o 2 años atrás, Kaminsky, 3 años atrás, obtuvo toda la atención de los medios y dijo que DNSSEC es la única forma de resolver estos problemas. Y finalmente, de repente, DNSSEC estaba en el mapa. Y fue un buen momento realmente, porque .org también lo firmó, .se. Bueno, hubo apoyo por parte de Windows. Escuché que Windows 8 va a tener el apoyo, va a tener DNSSEC. Y aparecieron los primeros proveedores de versiones comerciales, cajas con DNSSEC, y también empezó el DNSSEC abierto, Unbound, Bind, todos los que nombramos con anterioridad. Entonces lo que tenemos, o lo que teníamos hace un par de años, era un software, herramientas, los suecos estaban firmando y otros países también, Bulgaria, creo que está la bandera de Bulgaria. Bueno, no importa. Y esto se firmó en el 2010, la raíz fue firmada en junio del 2010. ¿Y dónde estamos hoy? Bueno, hay TLDs que están firmados todos los días. .com está implementando el DNSSEC y las herramientas mejoraron. Hay herramientas que están utilizando para DNSSEC. Bind tiene mejores herramientas. Sparta también implementó
y ha creado herramientas. Hay muchas herramientas nuevas y también hay muchos documentos. Y la gente realmente están implementándolo en sus redes. En Holanda, T-Mobile lo tiene también implementado en la red de teléfonos móviles. Entonces, si por ejemplo nosotros navegamos con el celular, estamos protegidos por DNSSEC. Y realmente eso es muy interesante y funciona. Entonces, estamos más allá, ya pasamos el estadio de la implementación primaria. Y los entidades registrantes ofrecen DNSSEC. No sé qué sucede, por ejemplo, en América del Sur, si hay registros que ofrecen servicios, por ejemplo, para Brasil y Colombia, los cuales quizás son los únicos dos TLDs. ¿Hay tres? Chile, sí, me estaba olvidando de Chile. Esa es la bandera de Chile, me parece. 1000 perdones a los chilenos que están aquí presentes en la sala. Entonces, hay tres, y ustedes pueden hacer DNSSEC en la actualidad. El otro día vi, esto es el 28 de agosto, que el 25% ya han firmado. Y realmente esto es muy significativo, que el 25% de los TLDs hayan firmado. Bueno, y las aplicaciones de DNS están pasando también a OS y a apps. Esto realmente es algo muy bueno. Entonces ahora empezamos a ver aplicaciones que se pueden beneficiar del DNSSEC. También vemos innovaciones que se beneficia de la disponibilidad y las promesas que hace el DNSSEC. Y DANE es el ejemplo. Y DANE con DNSSEC va a cambiar la industria de la seguridad. Va a hacer que la economía digital sea segura. Va a hacer que el hablar con los amigos sea mucho más confiable y mucho más seguro. Pero todavía hay desafíos. ¿Cómo se implementa en una laptop? Por ejemplo, en la infraestructura, implementarlo en la infraestructura es algo que se puede hacer ahora y la gente está jugando con esto. La gente está solucionando estos problemas, es parte de la evolución. Y la evolución puede acelerarse si uno es un ISP que está implementando el DNSSEC y si uno es propietario de una zona y también puede firmarlas. Entonces uno debe ser parte, no es que puede, debe ser parte. Esto no es economía de corto plazo, esto es economía de largo plazo y del mantenimiento del bien común, del bien público. Y eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Rada, soy parte del staff de la ACNIC. Si tienen alguna pregunta para Olaf.